Hola de nuevo. Hace unos días en una serie de vídeos estuvimos viendo cómo las diferentes maneras de conectar una base de datos Access con LibreOffice. Para poder ver los datos de la base de datos de Access desde LibreOffice. Hicimos una serie de pruebas, unas con mejores resultados, otras con peores resultados, pero bueno, hicimos un montón de pruebas de todo. Eh, la cuestión está en que queríamos importar o conectar con la base de datos de Access porque queríamos librarnos del programa de Microsoft Access y empezar a trabajar y continuar trabajando con los datos que tenía. En mi opinión, si queremos librarnos de Access, lo que deberíamos hacer con los datos es también librarnos del archivo de base de datos de Access y migrar esos datos a otra base de datos que será la que utilicemos a partir de ahora para sustituir a Access. La migración de datos se puede hacer de una manera bastante fácil desde LibreOffice base. Vamos a hacer una prueba cómo se pueden migrar los datos y estudiaremos si es algunos casos concretos. Voy a utilizar como origen la base de datos, una de las conexiones a la base de datos que hicimos, como decía en los vídeos anteriores, y como destino, por facilidad, para no tener que instalar un servidor ni nada de eso, lo que voy a hacer es crear eh, un archivo de base, un archivo Firebird externo, un archivo de base de datos de Firebird, que es un archivo externo sin necesidad de servidor. Aunque aquí pone conectar con una base de datos existente, se puede crear desde esta opción. Seleccionamos Firebird externo, le damos a siguiente y aquí vemos que tenemos el botón crear. Nos pide una localización para el archivo, lo voy a guardar en base de datos como siempre y la voy a llamar nueva. Esta será la nueva base de datos a la que traeremos los datos desde Access. Lo que acabamos de crear es el archivo de base de datos de Firebird. De momento no es la conexión con el archivo. Si damos a siguiente, podríamos probar si la conexión es correcta. Se estableció la conexión correctamente, con lo cual la conexión es correcta. Y entonces ahora sí, bueno, no voy a registrar la base de datos. Y ahora sí, al darle a finalizar, lo que nos pide es el nombre del archivo ODB desde el que estableceremos conexión con esta base de datos que acabamos de crear. La voy a llamar nueva también, archivo ODB, y lo guardo en documentos. Bueno, ya tengo aquí ahora mismo en pantalla y lo voy a poner así porque yo creo que es la mejor manera de verlo. Tenemos en pantalla, por un lado, la base de datos nueva, que es una base de datos de Firebird externo y está en esta localización. Y por otro lado, la base de datos Neptuno, que se había establecido una conexión ODBC. Vamos a comenzar con la migración de datos. LibreOffice Base proporciona una utilidad de migración de base de datos que no es perfecta, pero hay muy poquitas bases de datos que tengan una utilidad de migración de ningún tipo de datos. Normalmente, cuando alguien quiere volver a usar, que quiere cambiar de una base de datos a otro, tiene que utilizar utilidades independientes de la base de datos de origen y de la de destino, que se compran, se pagan o tiene que hacer scripts o algo así. En LibreOffice Base tenemos esta utilidad que ya digo, puede ser que en algunos casos no sea perfecta, pero en muchísimos casos nos quitará de muchos problemas. La manera de migrar una base de datos, una tabla, vamos a migrar una tabla, migrar la base de datos sería migrar todas las tablas, vamos a migrar una tabla desde, por ejemplo, la tabla Customer, desde Access a Firebird. Lo único que tendría que hacer es seleccionar la tabla y arrastrarla hasta la zona de tablas de la nueva base de datos. Y ahí la suelto. Y entonces nos sale un asistente que le dice copiar tabla.
Las opciones que tenemos es si queremos copiar la definición y los datos. La definición sería la estructura de la base de datos y luego los datos. Podríamos copiar solo la estructura de la base de datos y lo que nos interesa es eso y obviar los datos. O en caso de que ya tuviéramos una base de datos con una tabla, perdón, con la estructura ya creada, podríamos anexar los datos a esa tabla. Luego vemos que hay alguna opción más de si necesitamos crear un campo nuevo como clave principal o no. Yo de momento esto no lo voy a seleccionar porque creo que no lo necesito. Y vamos a hacer la copia de definición y datos. Le doy a siguiente. Nos aparece aquí dos columnas, una vacía y otra llena con todos los campos que hay en la tabla de origen. Podemos seleccionar de uno en uno los datos los campos que queremos copiar o podemos, si queremos copiar todos, seleccionar todos directamente. Todos los campos que estén en el lado derecho son los que se copiarán a la nueva tabla, que es en este caso es lo que queremos. Le doy a siguiente y aquí viene una de las partes más importantes de la migración. De momento hemos copiado los nombres de los campos y LibreOffice se ha imaginado, por los datos que ha conseguido obtener de la tabla de origen y de la de destino, se ha imaginado el tipo de campo de destino que tendremos. Aquí cada campo nos aparece lo que ha seleccionado base por nosotros. Por ejemplo, el ID ha seleccionado que será de tipo entero y que será una entrada obligatoria. La compañía ha decidido que será un texto varchar, que no sea obligatorio y la longitud sea 50. Todo esto que viene aquí lo podríamos modificar. O sea, aquí tenemos 50. Yo si quisiera, pienso que mi nueva base de datos tenga 25, pues le puedo poner 25 y ya está. Evidentemente, si cambio el tamaño y el tamaño es más pequeño que los datos de origen no cabrán en el destino y nos dará problemas. También hay que tener en cuenta que los tipos de datos de origen y de destino pueden, aunque se llamen igual, puede que no sean iguales. Por ejemplo, el campo ID en el destino le hemos puesto que es un integer y en el origen era un tipo de datos entero counter. Yo no estoy seguro del tamaño, bueno, sí lo sé. Sé que el entero counter de Access es exactamente igual que el entero integer de Firebird. Pero el entero de Access es más pequeño que el entero de Firebird. Entonces, esto, antes de hacer una migración, deberíamos hacer un análisis de los datos de origen, de sus tamaños y de los datos de destino y de sus tamaños. Y en el destino seleccionar el tamaño adecuado cuando nos interese. Si el origen es más pequeño que el destino, no hay ningún problema porque se copiará. Pero si el origen es más grande que el destino, nos fallará la migración. Bueno, aquí hemos visto todo lo que hay. Lo único que nos queda en este paso sería decidir cuál campo es la clave principal. Se puede decidir en pasos posteriores e incluso, como habíamos visto en la acción al principio, decirle a LibreOffice que nos cree un campo nuevo que sea la clave principal. Yo voy a hacer que la clave principal sea el mismo que era en origen, que es el campo ID. Para ello, sobre el campo ID, le doy al botón derecho, me aparece un diálogo, selecciono clave principal y ahora ya el ID es la clave principal. Como veis, ha puesto una llave significando que esa es la clave principal. Bueno, pues ya con todas estas explicaciones le doy a crear
y se me crea la base, la nueva tabla. Como habéis visto, esto es súper sencillo. Nueva tabla con ya es una tabla de Firebird con tipos de datos de Firebird. Ese eh, es ah, ahora no se me abre. Es editable. El ID, como en el origen era autonumérico, aquí sigue siendo autonumérico. O sea que ha sido una migración que no nos ha costado nada. Ya tenemos una tabla migrada. Y de momento, para este primer vídeo, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos con nuevos vídeos. Seguiremos con nuevos vídeos relacionados con la migración. Estad atentos. Hasta luego.